bueno que pudimos oír al presidente Leonel Fernández hablar de su Nueva York chiquito, hablar de la celebración de ejemplos, poner ejemplos tangibles de una familia, por ejemplo, y nos emocionaba todo con aquella familia que nunca había podido tener la visión y por el gesto del trabajo que realiza su gobierno, ellos pudieron ver la luz. Y qué bueno que también escuchamos hablar que él dijera que falta todavía cosas importantes que están por hacerse, que no se han hecho. Y qué bueno que habló de la inversión en la educación que ha hecho su gobierno. Ahora, ese es el criterio del señor presidente de la República, que es la verdad. Bueno, eso está por verse y todavía faltan mucho camino por andar para que veamos si todas esas páginas que él nos pasó del ejercicio de su gobierno son las cosas que está viviendo el ciudadano y la ciudadana de aquí. Cada uno de ustedes podrá responder a las mentiras o las verdades que se dijeron en ese discurso de ayer. De todos modos, hay que reseñar pese a que CDN ayer tuvo una cobertura bastante amplia del discurso presidencial, fue analizado por la dirección de CDN junto a la dirección del Caribe, además de connotados especialistas, comentaristas, y estuvo quien Adriana San Ben, la muy santiaguera, el doctor Julio César Castaños Espaillat. Bueno, hubo una verdadera cobertura del discurso presidencial y no se dejó enfriar. Inmediatamente el presidente terminó de su alocución a la nación, pues fue arremetido con todo el vigor su discurso y fueron, digamos, bastante juiciosos los comentarios emitidos, las valoraciones del discurso presidencial. Para nosotros no dejó de ser el discurso no de rendición de cuentas de un año. El presidente ayer rindió cuenta de 8 años. Habló de las diferencias entre los gobiernos o el gobierno de hasta el 2004 de Hipólito Mejía y lo hizo en comparación con su gobierno, evidentemente cargando con toda la carga negativa el gobierno de Hipólito Mejía, de acuerdo a Leonel Fernández. Por eso hoy, y en el mismo día de ayer, Hipólito Mejía reaccionaba al discurso del presidente, señalando que está cargado de mentiras y diciendo que va a responder punto por punto lo planteado por Leonel Fernández. No deja de estar a la saga de lo que Leonel Fernández planteó, porque es una reacción de Hipólito Mejía. Va a tener que reaccionar frente a lo planteado por Leonel Fernández. A nosotros nos parece inusualmente sincero el discurso, porque admitió las graves deficiencias en materia, por ejemplo, de energía eléctrica de la nación, una tarea pendiente que tiene la República Dominicana, el tema de la energía eléctrica, la seguridad ciudadana, otro punto neurálgico en donde el presidente admitió que no se ha hecho lo que debió haberse hecho y que el país todavía adolece de políticas para la seguridad del ciudadano dominicano. Lo propio con el tema del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, que el presidente de alguna manera pinceló en una lucha un tanto difícil y hasta ahora una tarea pendiente del gobierno y de las autoridades dominicanas. Evidentemente trató de justificar, pero a nuestro juicio fue bastante sincero porque admitió que no han hecho lo que debió hacerse hasta este momento. De todas maneras, el presidente habló de una inversión en educación.
que al decir, por ejemplo, de Adrián Muquiana San, esa inversión no aunque se ha hecho, quizás pueda cuantificarse tal y como el presidente la ha establecido, pero no respetando el aspecto de la ley que dice que debe ser el 4% del Producto Interno Bruto para dedicarlo a la educación. Es una cuestión hasta cierta manera formal, es el respeto a la ley lo que se le ha exigido al presidente, porque si nos fijamos bien en su exposición, ¿de qué hablaba el presidente? De una inversión en educación a través del despacho de la primera dama, a través del FONPER, a través del mismo Ministerio de Educación, a través de los demás ministerios que tienen que ver con la educación, también el de ciencia, de educación superior y ciencias. Es decir, que lo que el presidente hizo fue un compendio de toda la inversión hecha en educación, pero no necesariamente a través del Ministerio de Educación. Bueno, es lo que se ha planteado, es lo que está planteado. Será hoy discusión en todo el país. La oposición política le entró con la conga al discurso del presidente de la República. Él, yo pienso que logró su objetivo, y mientras el hacha va y viene, estamos en politiquería, y habrá de seguirse hablando de ese tema como el tema de primer orden. Realmente es un tema de primer orden, de saber lo que aquí ocurre o no ocurre, lo que está a nuestro alrededor. Pero he insistido en las últimas semanas, aquí y fuera de aquí, en que mientras todo eso pasa, el dime y direte nacional, los grandes temas de la agenda de la República Dominicana siguen igualitos, no se tocan para nada. Por ejemplo, a mí me resulta interesante saber qué vamos a hacer en materia de medio ambiente en un país cargado de contaminación. ¿Hay propuestas? No, no hay propuestas. ¿Se ha señalado el camino de por dónde anduvimos en materia de medio ambiente? No, no se ha señalado el camino. Que a una comunidad se le libró de un problema creando un proyecto, un pequeño proyecto. Bueno, pero ese no es el gran tema de la agenda nacional en materia de medio ambiente y recursos naturales, creo yo, y lo saben más que yo los ambientalistas, pero uno siempre ve esas cosas. Igual, a mí me gustaría saber qué vamos a hacer con el tema de la seguridad pública. ¿Sigue siendo solo un desafío de la autoridad el tema de las drogas? ¿Solo un desafío? ¿Y dónde están los planes que vamos a echar a andar, que nos posibiliten resolver situaciones como esas? Son temas planteados que están ahí a la vista de todos, a los que de manera conjunta el país tiene que darle respuesta, pero el plan de nación, el que supuestamente nos hemos dado o nos estamos dando, y el que estamos mirando con el concurso de mucha gente buena de este país, que está haciendo sus inversiones, que invierte para desarrollar la nación, no se alcanzan a ver esas luces. Solo estamos mirando las pequeñas sombras en las que pusimos parches o en las que hemos puesto parches de este gran lago. Y eso ocurre y está ocurriendo a nuestro alrededor. Y mientras eso ocurría, Debares, en la Asamblea Nacional, muy por el contrario, en las calles de Santiago, de Santo Domingo, en el día de ayer, habían cientos de muchachos y de muchachas desfilando por nuestras escuelas, desfilando en las calles, escuchando la palabra de Dios en las iglesias. Por ejemplo, en Santiago se realizó un Te Deum encabezado por el arzobispo Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Asistieron además autoridades donde ciertamente se manifestó el amor por la patria. Y a mí me resultó en una de esas imágenes que solo uno la ve, creo que una vez en la vida. Mientras aquí, en la iglesia, en el Emaús, donde se estaba realizando el acto religioso, en la casa de Emaús, mientras realizaba el acto religioso, cientos de muchachos, de autoridades que estaban en las calles de Santiago, Calle del Sol, 30 de marzo y en las proximidades, ahí habían decenas de escolares que iban prestos para hacer su desfile. Y mientras eso ocurría, caminaba el haitiano tranquilo por la calle, sin que nada pasase en el día de nuestra independencia. Y no era uno el haitiano,
eran decenas de haitianos que tranquilos desfilaban. Y cuando yo vi aquello, pensé que se reía de mí el haitiano. Y aquella imagen a mí me pareció tan pintoresca que yo dije, yo al menos tengo que decirlo, que mientras celebraba el día de mi separación de Haití, yo tengo al haitiano viviendo aquí, y lo tengo en gran presencia, y lo tengo hasta en los actos del día de mi independencia. ¿Y qué pasa? Nada pasa, ni nada ha pasado. Me pareció la imagen como una imagen digna de un recuento que ciertamente merece la atención. Mira, ayer precisamente compartía con un grupo de amigos en términos de una jornada médica celebrada recientemente aquí. Es una jornada que propician grupos particulares, patronatos de la ciudad, para operar niños con problemas, afecciones del corazón. Y la jornada discurrió muy provechosa. Unos 25 niños fueron operados del corazón para corregir deficiencias con las que han nacido, deficiencias congénitas muchas veces. Y la nota resaltante de la reunión fue destacar que en esta ocasión la cantidad más grande de niños, porque siempre se opera a niños de familias provenientes de escasos recursos, casi siempre de la zona rural del país, pues la nota resaltante es que más de un 70% de los niños operados son haitianos, aquí en la ciudad de Santiago. Es decir, hasta el año pasado eran niños dominicanos que eran atendidos, esporádicamente podía entrar un haitiano. Pues el grueso de los niños atendidos en este operativo traído a la República Dominicana fue a niños haitianos. Y eso es una nota resaltante. Tú dices en la independencia nacional, esa es la tendencia que vamos a tener para los próximos años, porque es que no hay definición frente a la migración haitiana. Y aunque tenemos leyes que establecen muy claramente lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, esa es una realidad con la que vamos a tener que convivir, nos guste o no nos guste, es una realidad, porque así como tenemos flojedad en la aplicación de las leyes, tenemos la complicidad de gente que está cogiendo dinero, de sacerdotes católicos que están prohijando el cruce sin absolutamente ninguna documentación. Ahí está el caso de Regino Martínez, que alberga a los haitianos indocumentados, no importa, para él no tiene nada que ver, y uno podría entenderlo desde su punto de vista de sacerdote, del ejercicio de un sacerdocio que no tiene que ver con documentación alguna, es un ejercicio de humanidad. Pero bueno, hay leyes aquí en el país y la establecen muy claramente, y Regino Martínez no está al margen del cumplimiento de esas leyes, pero bueno, desde su punto de vista humanitario, él fácilmente acoge a todo el mundo y no le pregunta por documentación. Él no está para eso, por Dios. Es migración, son las autoridades, pero esas autoridades se hacen de la vista gorda con la inclusión de un dinero que uno entiende que quemaría las manos, pero a ellos no les quema las manos. Estos guardias, estos agentes de migración reciben ese dinero y por ningún lado ellos están pensando en patria, están pensando en independencia nacional. No están pensando en su bolsillo y su intención de llenarse los bolsillos, porque hay una ración de esa que deberá ser llevada a altas instancias de los estamentos militares en la República Dominicana. Y mientras